Bienvenida al workshop Las normas de contabilidad NIF en el Perú, situación actual. El seminario está organizado por el Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera. Para esta jornada contamos con tres temas principales. Vamos a iniciar con la norma peruana de información financiera para microempresas, NPIF, retos para su aplicación, la cual estará moderado por el doctor contador público colegiado Valiente Pantaleón Ramírez Huerta. Él es miembro del Comité Técnico Nacional. El contador público colegiado y maestro en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Santiago Antúnez Mayolo. También es maestro en Educación con mención en Docencia en el nivel superior. Es doctor en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de Marcos, magíster en Derecho, Economía, Gestión con finalidad profesional, mención en Marketing y Ventas, con especialidad en Gestión Internacional. Es asesor de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Comité Técnico Nacional. Le doy la bienvenida para que pueda iniciar con el tema. Muchas gracias. Eh, Voy a presentar al ponente o al primer ponente, al magíster Juan Lorenzo Cajo Siguas. Él es contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con maestría en Política y Administración Tributaria en la Escuela de Posgrado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Doctorado en Contabilidad concluido en la Universidad Las Peruanas. También tiene especialización en el Instituto de Administración Tributaria, estudios de especialización en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Fiscalizadoras, estudios en el Centro de Altos Estudios Tributarios del Perú, especialidad consultor y asesor tributario, eh, entre otros cursos de especialidad. También ha llevado diplomados en NIF, plenas, NIF Pymes, diplomado en auditoría financiera, diplomado en tributación. Su experiencia laboral es ex auditor de la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT, ex contador y auditor de la empresa Electrosur Medio S.A., ex contador de inversiones Fortunia S.A., ex contador general de la empresa Flores del Sur S.A.C., ex asesor tributario del grupo Etnaplan Perú SAC, asesor tributario de empresas Sonros, y así una gran experiencia del colega. También ha sido docente, tiene experiencia como docente del Instituto Superior Data Systems, el Instituto Superior Ada Bryan, el Instituto Superior Tecnológico Privado Unitec, docente de la Universidad de las Peruanas, de la Universidad Tecnológica del Perú. También es capacitador de docentes en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, entre otras funciones que ha cumplido en las instituciones educativas en el país. Actualmente se desempeña como asesor del directorio de la empresa de transportes San Joaquín S.A., contador general del grupo RBC Service S.R.L., asesor contable de la empresa minera San Antonio, asesor contable de la empresa minera Kobe Mine, también de la empresa Consur Trading SAC, de minera Quimar EIRL, entre otras empresas. Es autor de libros publicados como coautor, libro manual práctico de las NIF, edición 2016, autor del manual práctico Plan Contable, edición 2019, 2021 y 2023. Y también autor del manual práctico de las NIF, tratamiento contable tributario de empresas agrícolas y agroexportación del año 2020. Entonces tenemos a un profesional con formación amplia y también con vasta experiencia y con publicaciones, que nos va
abordar un tema interesante el día de hoy. Espero que sea de utilidad para todos los colegas a nivel nacional. Dejo con ustedes al magíster Juan Cajo Siguas. Muy buenas tardes, eh, señorita presidenta de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, señores integrantes del Comité Técnico Nacional, señores integrantes del Comité Técnico Nacional de NI, estimado colega valiente Pantaleón Ramírez, quien me honra el día de hoy compartir la primera ponencia relacionada con la norma peruana de información financiera. Agradecer de antemano también a los colegas que nos acompañan el día de hoy, que eh, voy a tratar de hacer un resumen de los retos que tenemos que enfrentar para que podamos aplicar la norma peruana de información financiera. Voy a tratar en 45 minutos y dejar de repente 15 para algunas consultas, algo que esté pendiente y poder respetar también el tiempo de las demás ponencias que no, por los temas que se van a abordar, son sumamente interesantes. Entonces voy a iniciar con la presentación del tema. Muy bien. Eh, Nosotros en nuestro país hoy en día tenemos básicamente cuatro grupos de normas. La primera viene a estar relacionadas con las normas plenas, ¿no? Que lógicamente no es el día de hoy el tema que vamos a tratar, pero sí tengo que tocarlas porque está dentro de toda la normativa que existe en nuestro país. Luego nosotros tenemos la norma NI para pymes, que es la base de la norma peruana de información financiera. Asimismo, tenemos el paquete de normas del sector público. Y por último, la norma peruana de información financiera. Si nosotros tomamos en el tiempo, la vigencia de estas normas datan de hace bastante tiempo. Sin embargo, en nuestro país hemos tenido de alguna manera, ¿no?, un retraso en la aplicación. Y esto ha hecho de que parezcan como si fueran normas nuevas que recién se están dando a conocer, algo que realmente no es así, ¿no? Entonces es uno de los puntos que es un freno para la aplicación, ¿no? Es un freno por esto que las empresas y los profesionales no hemos mirado las normas como una necesidad en nuestro país que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, hoy en día, esta norma peruana de información financiera, que si vemos la fecha de publicación y la fecha de vigencia, veríamos que es una norma totalmente nueva. En el fondo, vuelvo a repetir, no es así, porque su base es en la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas empresas. Y su base viene desde el año 2015. Entonces, aquí estamos hablando que ya tenemos una norma que tiene bastante data en el tiempo. Entonces vamos a ir precisando algunas cosas y enfocarme en los retos y de repente, como es una norma que tiene que irse mejorando, definitivamente está en etapa embrionaria, ¿no? Y va a tener muchos errores, va a tener muchas deficiencias para efecto de poder aplicarla en las empresas, ¿no? Entonces, es algo que yo voy a ir enfocando el día de hoy. Entonces, lo primero que encontramos en esta norma es en la historia legal de nuestro país ya existía los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y esto se dio con la ley 26887, que se publicó el 9 de diciembre de 1997. Entonces, en esta norma hablaba de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tan es así que hoy en día
hay diversos pronunciamientos que indican que en nuestro país ya debe dejarse de lado los principios de contabilidad generalmente aceptados, algo que no es tan cierto. Nuestro país no podría dejar de lado algo que no lo dio, eso por principio. No, porque los principios de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país, nosotros los recogimos, pero oficialmente nunca se le dio vigencia. Entonces no fue aprobado por una norma, no fue aprobado por ningún dispositivo legal, como sí se hace con la NIPLENAS, con la NIPARAPYME, que a través del Consejo Normativo de Contabilidad se saca una resolución y se le da vigencia en nuestro país. Entonces es algo que de pronto no vamos a encontrar una norma que, tal como se ha hecho para el sector público, tenga que decir que los principios de contabilidad generalmente aceptados quedan sin uso en nuestro país. Es una de las primeras cosas que tengo que enfocarlo porque siempre me preguntan lo mismo cuando tratamos este tema. Me indican, ¿y cuándo van a derogar los principios de contabilidad generalmente aceptados? Como lo han hecho en el sector público. Eso, yo le corro traslado a la Dirección Nacional de Contabilidad. La respuesta va a ser que en el Perú nunca se aprobaron. Por lo tanto, no hay nada que derogar. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque no tendríamos claras las cosas y pensaríamos que todavía los principios de contabilidad generalmente aceptados no se han derogado. Hoy en día los principios están dentro de las normas contables de la NIP plena, de la NIP PYME, y están también dentro ahora de la NIP peruana de información financiera. Tan es así que el Consejo Normativo en el año 98 aclaró, mediante una resolución, que cuando se refirieran a los principios de contabilidad generalmente aceptados, se referían a las NIC, que en ese momento estaban vigentes, ¿no? Entonces, algo que de alguna manera venía a aclarar esa disyuntiva que había por mencionarlo la Ley General de Sociedad. Si nosotros vemos también cuál es el respaldo, que es otro de los temas que siempre se trata en las charlas, en las conferencias, en las mismas aulas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién regula la contabilidad en el Perú? ¿Quién nos obliga a aplicar estas normas en nuestro país? Existe la hoy derogada Ley 24680, que luego fue modificada por la Ley 28112, que creaba el Sistema Nacional de Contabilidad. Este Sistema Nacional de Contabilidad funcionaba a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, y dentro de uno de sus organismos estaba el Consejo Normativo de Contabilidad, que era quienes tenían que regular las normas contables tanto en el sector público como en el sector privado. Posteriormente se da la ley 28.708, ¿no? Entonces esta ley 28.708 de alguna manera recoge la ley del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Sin embargo, se vienen sucediendo otras normas en el tiempo. Se da el decreto legislativo 1525 en el año 2022. Este decreto legislativo 1525, de alguna manera, ¿no?, indicaba que las entidades del sector privado deben presentar los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces ya hay una ley que amparaba que para efecto de hacer la contabilidad en nuestro país, las empresas tenían que aplicar las normas internacionales de información financiera. Ya dejaban de lado inclusive el nombre de normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya en el año 2022 se había cambiado al nuevo organismo mundial que era el YASB. Y el YASB, cuando da la normativa, regula que tanto las NIC, los SIC, las NIP y los CINIP se iban a considerar bajo el nombre de normas internacionales de información financiera. No, entonces es pequeño recorrido a través de el tiempo, cómo se ha dado la normativa.
porque muchas veces estamos pensando que no existe normativa que nos obligue a aplicar las normas internacionales de información financiera, la norma ni para pymes y ahora la norma peruana de información financiera. Si existe normativa. ¿Cuál es el gran problema que vamos a encontrar? Que luego sigue variándose en el tiempo los dispositivos legales y tantas modificaciones que se habían hecho, se aprueba un texto único ordenado. El texto único ordenado se da cuando hay una serie de normas relacionadas con lo mismo, pero habría que sumillarlas, juntarlas y hacer un solo texto, ¿no? Porque está disperso en el tiempo. Entonces se da el texto único ordenado, ¿ya? De el decreto legislativo 1438 mediante este decreto supremo 057-2022-EF. No, entonces es la normativa que tenemos vigente. Como ya tenemos un marco regulador, entonces justamente aquí quedaba que hubiera una norma más específica. Entonces, luego se dio una primera norma y en el mes de noviembre se da el umbral de aplicación de las normas internacionales de información financiera, la NIF para pymes y la NIF peruana de información financiera. Esa fue la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2022, que se publicó el 24 de noviembre del año 2022. Y ahí establecía el umbral o marco para la aplicación de la NIF plenas, la NIF para las pymes y la norma peruana de información financiera. Entonces, al regular los umbrales, decía, cuando se obtengan ingresos mayores a 2.300 durante 2 ejercicios consecutivos, ¿no? Se debe aplicar la NIF completa. Cuando se obtengan ingresos superiores a 150 UIT y no sobrepasen las 2.300 UIT, se debe aplicar la NIF. Y también indica que debe salir una norma para aquellas empresas que obtengan ingresos que no superen las 150 OIT. Entonces, con ese umbral, las empresas se ven en la disyuntiva que aplicamos. Solo existe la NIF plenas y la NIF para pymes. Y la NIF peruana, que hace referencia, todavía no existe. Se hace una primera publicación de un proyecto y ese proyecto luego se aterriza el 29 de enero del 2024 mediante la resolución 001-2024, donde se norma la aplicación para las pequeñas y medianas empresas que no superen las 150 UIT, ¿no? Cuya vigencia será a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, ya tenemos también la normativa para las pequeñas y medianas empresas. Ten en cuenta que a veces hay una pequeña confusión, porque en nuestro país lamentablemente es así. A veces le cambiamos los nombres a las cosas pensando que eso es la solución y no es así. Mientras que el término mundial es pymes, en nuestro país se ha acuñado el término MIPES, primero lo mediano, después lo pequeño. Y nosotros vemos en el ámbito mundial, tenemos las pymes, la norma para pymes. Y cuando se refieran, siempre vamos a encontrarlo en la legislación comparada como pymes. Pero en nuestro país hay que tener cuidado porque existe una norma que de el Ministerio de la Producción que habla también de las medianas y pequeñas empresas, inclusive están los topes, que esa norma ha servido para fijar el rango de aplicación de esta norma peruana de información financiera.
¿no? Esa norma ha servido de umbral, de rango, para decir todas las empresas que obtengan ingresos por 150 OIT tendrán que aplicar la norma peruana de información financiera. Eso hay que tenerlo presente porque en nuestro país se ha regulado de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes contradicciones con otras normas. La más saltante es, por ejemplo, con la norma tributaria para la norma tributaria para las pymes. Esta norma tributaria para las pymes tiene otro rango. Y ahí ya viene la primera confusión que vamos a encontrar nosotros en esta norma. Porque en esa norma, cuyos formatos inclusive han servido de base para recogerlas en esta norma de la NI peruana de información financiera, habla de 300 UIT. Y las empresas que están en ese rango de 300 UIT aplican hasta ese formato que se ha recogido en la norma peruana de información financiera. Sin embargo, en la norma que me ocupa el día de hoy, solo se considera hasta 150 UIT. Y eso es lo primero que tenemos que ir clarificando. No, por eso cuando hablamos de los retos que tenemos, el primer reto es clarificar las cosas. ¿Qué es lo que vamos a aplicar en esta situación de la norma peruana de información financiera? Entonces, algo queda pendiente en el mes de enero, que se publica la norma, está supeditada de alguna manera a la publicación de la guía práctica de aplicación de la norma. Entonces, ahí viene una especie de silencio hasta el 24 de agosto. Ya miren, la norma dice que se debe aplicar a partir del 1 de enero de 2025, ¿no? Y ya ha habido una especie de un tramo que podría ser de ensayo en el año 2024, para que pueda aplicarse en el año 2025. Sin embargo, la guía sale recién el 24 de agosto del año 2025. Y si aplicamos los términos del derecho, ya la norma está en vigencia. Lo que falta es esa guía de referencia, pero ya la norma está en vigencia. Entonces ya debería estarse aplicando desde el mes de enero, ¿no? Porque así lo establece la norma. Pero la guía, como sale recién el 24 de agosto, muchas empresas recién están tratando de adecuarse a la aplicación de esta norma. Entonces, ahí viene el primer reto. ¿Qué hacemos? Estamos en agosto, hoy en día ya estamos terminando el año. ¿Cómo hacemos para aplicar esta norma? ¿Cómo nos adecuamos a esta normativa? Si en el interín recién me están clarificando las cosas. Entonces, ahí viene la parte de poder establecer algunas reglas que deben aplicarse de inmediato. No vamos a esperar que llegue el 2026, ya para recién estar pensando en que vamos a aplicar la norma, ¿no? Y una de las cosas que definitivamente yo no comparto, y el, era uno de los comentarios que hacía yo justamente en la Convención Nacional de NIC, no se puede presentar como que la simplificación en una norma tan importante como es una norma financiera de alcance mundial, recogida en el Perú y adecuada en nuestro país, se puede aplicar con tal simplificación que nos puede llenar de gloria. Eso definitivamente no es así. Recuerden que las normas son técnicas. Las normas no van hacia el sentido del facilismo. Entonces, cuando la norma se presenta que esta es una norma que va a facilitar las cosas, que esta es una norma que no necesita, todo el mundo va a pensar que no necesita mucha preparación. No, eso no es verdad. Y eso es algo que tenemos que enfrentarlo. Enfrentarlo porque definitivamente es una norma técnica y como tal tiene que tener sus particularidades técnicas, no del punto de vista del facilismo,
Si quiero lo hago, si quiero no lo hago, porque eso es lo que apunta cuando decimos que es una norma tan simple que se va a aplicar, que no tiene tantas situaciones que considerar. Entonces, por ahí parte el primer problema, cambiar ese chip de que vamos a seguir haciendo las cosas tal como la venimos haciendo. Eso no nos hace bien a nadie. Entonces, tenemos que ir aplicando la norma del punto de vista 100% técnico, desde el punto de vista no como de alguna manera lo menciona la guía, que la guía de alguna manera se ha pegado a la norma tributaria y es una copia y pega de la norma tributaria, y eso no debería ser así. Es una de las primeras cosas que contiene la guía que definitivamente no está bien. No podemos nosotros tomar una norma tributaria y acogerla para la norma financiera como si eso fuera el remedio. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Es una crítica constructiva que siempre la voy a hacer porque estamos hablando de profesionales contables. No estamos hablando de repente de personas que no conocen, no son entendidas en la contabilidad. Y son personas que vamos a orientar a pequeños y medianos comerciantes, que mañana más tarde van a ser grandes empresarios. Entonces hay que irle dando los lineamientos desde un inicio para que no se cometan esos errores, que es lo que pasa en los aspectos tributarios. ¿No? Los aspectos tributarios, va una pequeña empresa y de repente le dicen, ¿sabes qué? Inscríbete en el RUS que vas a pagar 20 soles. Pero luego la persona confiada en que va a pagar 20 soles y dice, ojo, solamente ya si te pasas pagas 50 y solucionado el problema. Pero es grande su sorpresa cuando comenzó a vender 15.000, 20.000 soles y nadie le dijo que si se pasaba tendría que cambiarse de régimen, que si se pasaba tenía que buscarse un contador, tenía que buscar a alguien que lo asesore y el señor sigue declarando, porque él es un comerciante y le dijeron eso. Y se supone que debieron orientarlo, señor, mire, si usted se pasa los 8.000 al día siguiente, preocúpese. ¿Por qué? Porque ya, si usted no se cambia de régimen, nosotros lo vamos a cambiar al régimen más cruel, al general. ¿No? Entonces, esas cosas tienen que clarificarse y es uno de los grandes retos que vamos a tener al aplicar esta norma, decirle las cosas claras a los empresarios, decirles a los empresarios que no se trata de que paguen menos impuestos con esta norma, porque el empresario lo primero que pregunta es, si yo aplico esa norma que usted me dice, ¿pagaré menos impuestos? Entonces, por ahí hay que decirle la verdad. Esta norma no pretende que se paguen menos impuestos. Los impuestos siempre deben pagarse lo justo, lo que es correcto. ¿No? Esta norma lo que busca es que la información sea transparente, que la información sea acorde con la realidad, que lo que se diga en la contabilidad exista en la vida real. Entonces, algo que es el primer reto que tenemos que enfrentar, esa realidad que nos toca vivir al aplicar esta norma y trabajar con los empresarios. Otra de las cosas que generó confusión es cuál es la UIT que voy a aplicar. Sale la norma, dice que se va a aplicar la UIT vigente en enero del año. Pero si vemos en el umbral, hay que retroceder un poquito. Cuando hablamos de retroceder, retroceder en el tiempo y ver los ingresos y ver la resolución 003-2022. No podemos ir solamente del 2025 hacia adelante. Tenemos que mirar un poquito hacia atrás. Y en el umbral que nos dice, mire cuánto tuvo de ingresos en el año 2023, cuánto tuvo de ingresos en el año 2024, para que sepa si mediante 2 años consecutivos no, no se pasó en ese rango. Si se pasó, ya va a tener que ir pensando en aplicar la NI para pymes, ya no la norma peruana de información financiera. Eso, contrastándolo con lo dicho anteriormente con lo que sucede con la SUNAT, es lo que tenemos que hacer como primera premisa, indicarle las reglas de juego claras al empresario. Señor, en el año 2023 usted obtuvo estos ingresos,
en el año 2024 tuvo otros ingresos. Por lo tanto, está dentro de la aplicación de la norma peruana de información financiera. Pero si no es así, hay que llevarlo a la aplicación de la norma que le corresponda. De repente está dentro del rango de la NI para PYME y hay que orientarlo hacia la NI para PYME. Entonces, lo primero que hay que analizar cuando hablamos de la unidad impositiva y su aplicación. ¿Ya? Entonces, tomar la UIT de los últimos 2 años. Entonces, para efecto del año 2024, estamos hablando de 772.500 de ingresos porque se toma la UIT del año 2023. Eso téngalo presente. Entonces, si nosotros vamos a considerarlo, siempre nos ubicamos en enero y decimos, tengo los ingresos del año 2023 y ¿qué UIT aplico? La del 1 de enero del año 2024. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Y para el año 2024, ¿qué UIT voy a tomar? La del 1 de enero del año 2025. Esa es la forma de aplicar la UIT para efecto de evaluar los ingresos, ¿ya? Y aquí vamos a tener una particularidad. ¿Y las empresas nuevas qué UIT aplica? La última, cuando se constituyeron y van a hacer una proyección de ingresos. No, entonces, ¿quién lo establece? El umbral de la resolución 003-2022. Eso hay que tenerlo también claro. Ya, porque de repente vamos a pensar que para todos se aplica la UIT del año 2025 y ese va a ser el punto de referencia. No, tenemos que ir técnicamente a analizar los ingresos del 2024 y del año 2023. Si la empresa se constituyó en el año 2024, tomaré como referencia eso, ¿no? Entonces, le haré un proyectado del año 2025. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Para poder aplicar como corresponde esta norma. Entonces, acá tenemos para el año 2025, tomaré los ingresos del año 2024 y estamos hablando de 802.500 soles de ingresos. Entonces, sabiendo ya los parámetros, es fácil poder tomar el primer reto. ¿Qué voy a aplicar? ¿Me corresponde la NI peruana, información financiera, o me corresponde la NI para las pymes? Ya puedo decidir allí. Pero ¿cuál es el problema mayor? El problema mayor es que esta NI peruana entra en vigencia recién en el año 2025 y la NI para las pymes ya estaba en vigencia con los umbrales a partir del año 2022. Entonces nos vamos a encontrar con empresas que ya han venido aplicando la NI para pymes, porque es lo que tenían, es lo que encontraron en el camino y dice, bueno, si no hay norma, yo aplico la NI para pymes. ¿Qué hacer con esas empresas? Esas empresas lo que tienen que hacer, tal como lo establece la norma, sí, han venido aplicando la NI para pymes y le corresponde por los umbrales del año 2024 y 2023 estar en la NI para pymes a partir del año 2025. Pueden optar por seguir aplicando la NI para pymes o aplicar la NI peruana de información financiera. Es opcional. Allí sí, porque nadie me podría obligar a que yo aplique la NI para pymes sabiendo que ya yo he hecho todo un desarrollo, una implementación de la NI para pymes. Entonces se entiende que la NI para pymes es mucho más completa que la NI peruana de información financiera y se necesita de alguna manera hacer una inversión para adecuarse a la NI para pyme. Entonces, si yo hice inversión ya, migré hacia la NI para pyme y quiero mantenerme allí, nadie me va a decir que no lo puedo hacer. No existe norma que nos obligue a que tengamos que irnos a la NI para pyme, ¿no? Entonces, eso tengo. Pero ¿qué pasa si yo quiero adecuarme a la NI para pyme? Puedo adoptarla sin ningún problema, ¿no? La norma tampoco me restringe. No hay nada que me diga, señor, si usted viene aplicando
la ANI para las pymes ya no puede ir a la ANI peruana de información financiera porque ya usted está en un grado superior. No hay tal cosa, ¿ya? Lo mismo puede suceder, porque hay empresas que sí, por más pequeñitas que sean, comenzaron implementando su NI plenas. Son pocas, pero hay. A esas empresas no le podemos decir, mira, como tú eres pequeñito, ahora tienes que irte a aplicar la NI peruana de información financiera. Cuando ellos ya hicieron su aplicación, no, y lo vienen haciendo año a año. No les correspondía, pero lo hicieron. Entonces, nadie podría obligarlos a que deje la NI plena y que se vengan a aplicar la NI peruana de información financiera. ¿No? Entonces, eso que quede claro, que pueden seguir aplicando sin ninguna restricción. Entonces, acá tenemos, en el caso de las empresas que recién se constituyan, las empresas que recién se constituyan y hacen su proyección y no superan los 800, 2.500 soles de ingresos en su proyección, lógicamente que aplican la NI peruana de información financiera. Ahí no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, aquí en esto de las condiciones técnicas, por eso lo señalo en la resolución 003, se dan las condiciones técnicas por efecto de que esto se toma siempre como una marcha blanca. Yo no le puedo decir, mire señor, si en un año usted obtuvo ingresos que superan y en el año bajó, va a tener que seguir aplicando. No. La idea de que en 2 ejercicios se obtengan los parámetros necesarios para estar en esos rangos y aplicar la NI plena o la NI pyme o la NI peruana, es justamente una especie de marcha blanca que se dio. Para que en esa marcha blanca se midan los ingresos que han tenido las empresas. Entonces, mirando los ingresos, podemos ubicarnos dentro de los umbrales. Esa ha sido la idea, ¿no? Entonces, igual, para efecto de la NI peruana, es obligatorio ver los rangos que se han tenido en los 2 ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma de aplicación. Aquí, pequeño ejemplo para que se pueda entender, ¿no? Esta, esta empresa, por ejemplo, del señor Miyashiro, en el año 2023 obtuvo 400.000 soles de ingresos y en el año 2024 540.000. Me dicen, ¿qué debo aplicar? Señor, ¿qué venía aplicando? Premisa número 1. No aplico nada. Perfecto. Entonces, de inmediato, usted lo que tiene que hacer es aplicar la NI peruana de información financiera, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera que dudarlo, porque está dentro de los umbrales. Pero no, yo quiero aplicar la NI para pymes, señor. Nadie le va a decir que no. Quiere aplicar la NI para pymes, puede hacer. En el caso de empresas que inician actividades, por ejemplo, esta empresa se constituyó en el mes de agosto, ¿no? Lo hago allí porque eso pues, va a suceder con muchas empresas que se han constituido durante el año 2025. Dicen, ¿qué hago si yo recién me constituyo y no tengo parámetros para comparar con los umbrales? ¿Qué hago? Lo único que tenemos que hacer es hacer la proyección. De agosto a diciembre, ¿cuánto sería su proyección de ingresos? Ojo, no es que yo me voy a proyectar desde enero, eso ténganlo presente, ya, porque me lo preguntaron en una sesión anterior. Me decían, pero no, la norma dice que yo tengo que proyectarlo de enero a diciembre. No, yo no puedo proyectar algo que no existe, ¿ya? Recuerden, si mi negocio se inicia en agosto, yo lo que tengo que hacer es proyectarme de agosto a diciembre, porque enero, febrero, marzo hasta julio, mi negocio no existía y las normas no van a estimar sobre algo que nunca existió. Eso, téngalo presente, ninguna norma contempla eso. Las normas siempre hablan sobre proyecciones que pueden ser medibles en forma fiable, ¿no? Entonces, y corregibles a la vez. Entonces hay que tenerlo presente, eso de alguna manera. Entonces yo tengo que tomar de agosto a diciembre cuánto van a ser mi proyección. Entonces, miren que no es tan sencillo
cómo se pinta que decimos, no, ¿sabe qué? La simplificación, esta norma, no. Acá ya hay un presupuesto, el famoso cash flow. El cash flow donde yo voy a tener que proyectar mis ingresos, ¿no? Y mis ingresos van a ir de la mano con esto, ¿cómo voy a aplicarla si no hago una proyección? Entonces, eso va de agosto a diciembre, entonces digo, ¿voy a pasar los 802.000 o no voy a pasar? ¿No? En este caso, proyecta 700.000 soles de ingresos. De antemano, ni peruana de información financiera. En el ejemplo 2, se constituyó en febrero, ¿no? Ascienden a 2.900.000. Entonces, ¿qué pasó? Superan las 150 UIT. Esta es una empresa que no podría estar en la NIF peruana. De inmediato tendría que pensar que tiene que ir al umbral de aplicación de la NIF para las pymes. ¿Ya? Veamos el tercer escenario que podía presentarse. Hay empresas que en el año 2021, como en el caso de esta empresa, se constituyó. Han tenido ingresos por actividades ordinarias, pero luego suspendieron sus actividades. Ahí hay que tener cuidado porque uno de las primeras cosas que tenemos que hacer es la NIF, ¿a qué se aplica? La NIF se aplica a empresas en marcha, no se aplican a empresas suspendidas, no se aplican a empresas que se constituyen, trabajan un mes, luego cierran. Ahí no se puede aplicar ninguna norma de información financiera. Entonces se va a aplicar cuando recién reinicie sus actividades y continúe o tenga en proyecto continuar. Si no tiene en proyecto continuar, no se puede aplicar las NIF. Eso hay que tenerlo presente en base al principio de empresa en marcha. Entonces, esta empresa reinicia sus actividades en febrero y hay que tomarla como tal, como que recién ingresa al campo de aplicación. Lo demás no cuenta, porque lo demás suspendió. Y si suspendió, no existe el concepto de empresa en marcha. Entonces, de febrero hacia adelante, calcula y va a obtener 850.000, ¿no? Entonces, mira el umbral y automáticamente está en mi para pymes, ¿ya? Entonces, ahí tenemos cómo debemos enfrentar ese primer reto. ¿Qué norma es la que vamos a aplicar? Porque es lo que primero tenemos que decidir. Segundo, dentro de los retos que se van a dar, porque estamos en una economía globalizada, y una economía de alta competencia, porque hoy día hasta las pequeñas empresas están en alta competencia. Ya no es que vamos a esperar qué sucede, ya, o vamos a esperar cómo me va bien. Entonces, eso ha cambiado radicalmente. Entonces, lo primero que tenemos que enfrentar es el reto de convencer a la gran cantidad de empresarios de nuestro país que esto les va a ayudar. ¿Pero le va a ayudar a qué? No a pagar menos impuestos. Les va a ayudar a transparentar la información. Esa información que presentan a veces desordenada, que la presentan solo para pagar impuestos, no debe ser así. Debe ser una información que les sirva para tomar decisiones. Entonces, si el empresario lo va a entender de esa manera, lógicamente que hemos avanzado. Ese es uno de los retos más grandes que vamos a enfrentar. No, entonces, que la información que se le va a presentar va a ser transparente, va a ser comparable, que le va a permitir ir creciendo como empresario. Segundo, va a preguntar el empresario, oiga, ¿y por qué quiere que mi negocio aplique las normas que usted me indica? Mire, convencerlo no va a ser tan sencillo. Tenemos que orientarlo hacia las prácticas internacionales, que en algún momento le puede servir para iniciar negocios con empresas de otros países, porque el lenguaje que ellos hablan va a ser el mismo lenguaje que se habla en nuestro país, el lenguaje financiero, es el lenguaje económico
que nos dan las normas internacionales, en este caso la NIF peruana, ¿no? Entonces, eso tienen que entenderlo, que en un momento determinado, cuando quiera hacer negocios con un empresario de Chile, de Bolivia, de Colombia, no va a poder estar alineada su información y ellos lo van a poder leer, van a ver qué tipo de empresa se trata, ¿no? Entonces, eso le va a servir para que puedan entender que están alineando la empresa a las buenas prácticas internacionales. Tercer punto, y es uno de los más importantes, es la toma de decisión. Muchos empresarios, ¿qué hacen? Sus empresas las controlan en libretas. Sus ingresos van controlando quién me debe y quién no me debe. Entonces, eso va a ser vital para que una vez que los empresarios estén organizados, lleven una contabilidad que les permita saber, señor, dígame cuánto me deben mis clientes, cuánto le debo a mis proveedores, dígame mis líneas de crédito, ¿puedo acceder a un leasing o no? Entonces, allí va a servir esta información. Y eso hay que indicarle, pues, que le va a servir para que tome decisiones, para que se pueda sentar a negociar con un banco, un crédito, que muchas veces, cuando los bancos le piden información, los pequeños empresarios no tienen que presentar, no tienen estado financiero que les ayude a poder obtener un crédito, ¿no? Entonces, esos son los beneficios que podía obtenerse con la aplicación de esta NIR peruana. Y dentro de ese interín de los beneficios, nos vamos a encontrar que los grandes problemas que afrontan las empresas y los empresarios pequeños es la resistencia al cambio. Los empresarios no son tan fácil de poder cambiar su forma de trabajar. Quieren saber los beneficios, quieren saber dónde va su dinero, quieren saber finalmente qué van a conseguir con la aplicación de esta norma. Entonces, ahí hay que trabajar mucho con la organización, controles internos, diseñarle políticas contables, que eso no lo sabe el empresario. Hay que hacerle pequeños manuales de políticas contables. No van a ser unos manuales como se aplica para las medianas y las grandes empresas. Tienen que ser manuales de políticas contables que sean adecuados a este tipo de empresas. Manuales pequeños, ¿no? Que les permitan saber, señor, ¿sabe qué? Mire, usted va a usar el tipo de cambio para compra y para venta, tal cosa. Para sus activos, usted va a depreciarlo de esta manera, ¿no? Va a considerar para efectos de sus inventarios, este método lo va a valorizar de esta manera. Entonces es algo que les va a servir. Y más aún, muchos empresarios todavía ¿qué hacen? Siguen facturando con el facturador de la SUNAT. Ese facturador que se cae a cada rato. Entonces, ya hay que ir orientando al empresario que se salga de esos problemas. ¿Y cómo va a salir? Adquiriendo pequeños software. Hacerle ver las bondades de los software para efecto de la facturación. Ya el empresario a veces está peleando por hacer una factura 1 o 2 horas. Hay que hacerle ver el tiempo que ahorraría teniendo software que le van a permitir llevar su contabilidad organizada, llevar su empresa ordenada, hasta que en la medida que vayan creciendo, igualmente ir adecuando sus sistemas contables. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque eso es un reto. El empresario no va a cambiar de la noche a la mañana. Son años que tienen de venir trabajando así. ¿No? Y si nosotros vemos en el Perú, más del 60% de empresas son de pequeños capitales. Es más, son empresas familiares, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar mucho en ese aspecto que para nosotros, los profesionales contables, ya constituye un reto poder cambiar ese chip del empresario. Lo mismo, ¿cuál es otra de las cosas? La dificultad para obtener información confiable. El empresario muchas veces no es transparente al brindar la información. Muchas veces esconde la información, esconde negocios que hace, porque compra y vende sin factura. Entonces,
en el entendido que eso está bien, ¿no? Entonces, y nosotros no los orientemos, van a seguir trabajando de esa manera. Entonces, ahí viene el gran reto de decirle, mira, tienes que abandonar estas prácticas. Acá no vas a tener ningún problema. Todo lo que tú ganes va a ser tu utilidad. Lo que tengas que pagarle al Estado, lo que tengas que pagarle a tus trabajadores, es algo que es normal dentro de las empresas. Entonces hay que ir trabajando en ese sentido, ¿no? Convencer al gran empresariado que tenemos en este rubro, ¿no? Pero no podemos nosotros sentirnos felices, caminar al mismo ritmo del empresario. Nosotros lo vemos todos los días. No hay colegas profesionales que ¿qué hacen? Reciben los documentos una vez al mes, ¿no? Y solamente para declarar a la SUNAT y el empresario lo mira y muchas veces dice, pues, oye, te estoy pagando para que me declares a la SUNAT. Entonces, eso no es contabilidad. Eso ya hay que irlo desterrando. Y eso hay que irlo trabajando, ¿ya? Trabajando desde la propia universidad. Desde la propia universidad, los sílabos muchas veces no son ni siquiera compatibles. En muchas universidades recién están eh, ingresando a enseñar las normas internacionales de información financiera y le enseñan un ciclo o un cursito, y eso no va a ser suficiente. Entonces, por ahí también hay que ir trabajando en el cambio de las currículas, la adecuación de las currículas, ¿no? También hay que trabajar en el aspecto profesional, la capacitación, porque hay muchos profesionales que no han sentido la necesidad de aplicar las normas internacionales. Y cuando ven los libros de la NIPARA plenas, ya no quieren saber nada, ¿no? Porque dice, son 2 tomos, antes eran 3 inclusive, son 2 tomos, no quieren ni mirarlos, ¿no? Y no saben todo el bagaje que contienen estas normas, ¿no? Entonces, allí tenemos otro problema, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar en ese sentido, ya en la capacitación, que el profesional contable esté capacitado para poder entender lo que son las normas internacionales de información financiera y luego simplificarlas, ¿no? Porque si nosotros vemos, siempre va a haber esa situación. Bueno, hay algunos aspectos más, pero bueno, para poder comentarlo, yo no quiero abusar del tiempo también de ustedes, ni el tiempo que tengo programado. Más bien, si hubieran algunas consultas, estimado colega Valiente, encantado. Y gracias, profesor Fancajo, por su exposición acerca de la norma peruana de información financiera. Nos ha hecho una reseña bastante sucinta e ilustrativa sobre cómo ha ido evolucionando en el tiempo y cómo es que ya en este año se ha vuelto obligatorio su aplicación. Los que están en sala, no sé si preguntan a través del chat. En el chat tengo más que 2 preguntas que le voy a leer, doctor. Uh -huh. Dice, doctor, entonces podemos concluir que la norma peruana de información financiera son para empresas que tienen 2 años o más realizando operaciones comerciales. Y la segunda, y las empresas nuevas o que reinician actividades aplicarán las NIF pymes o NIF full. Muy bien. Sí, como les aclaraba en el ejemplo, la referencia son para las empresas que ya vienen operando. Se toma la referencia del año 2024 y 2023 para las que ya vienen operando. Pero las nuevas, las que se inician, toman como referencia el periodo, por ejemplo, febrero 2025 y lo proyectan a diciembre. Si no superan las 150 OIT, están en el rango de la NIP peruana. Si pasan las 150 UIT de proyección, ¿no? Hasta las 2300 tienen que aplicar la NIP para PYME. Y si ven que sus ingresos van a superar las 2300 UIT, están en el rango de la NIP plenas o NIF full. Ese es el umbral que ha fijado el Consejo Normativo de Contabilidad. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta que puedan poner en el chat los que están en el aula?
Tenemos un minuto. Bueno, al parecer no hay doctor, pero quisiera pedirle un comentario de mi parte. Si bien, según la resolución del Consejo Normativo, ya esta norma peruana debe aplicarse este año, ¿no? Digamos, por todas las microempresas, eh, ¿cómo se evalúe que se ejecute realmente? ¿Se logrará que todos apliquen? ¿O hay algún mecanismo que adoptar? ¿O habrá algún organismo que busca que esto se logre? Sí, aquí el reto es muy grande. Acá, lo primero que hay que ir trabajando en el convencimiento de que esto debe aplicarse. Mientras no estemos convencidos de que esto deberíamos aplicarlo, no se va a hacer, porque no existe ningún dispositivo legal que sancione la falta de aplicación. Solo hoy en día existe en nuestro país aquellas empresas que tienen acciones, tienen bonos, cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Pertenecen al rubro de la Superintendencia de Banca y Seguro. Pero en el caso de los demás, no existe ninguna norma que obligue. Por ahí la SUNAT ha hecho un intento en poner en sus declaraciones juradas anuales que marque que está aplicando, si son la NI plenas, la NI para pymes, y ahora seguro que va a poner que están aplicando la NI peruana. Pero eso es referencial. No existe y la SUNAT no podría aplicar una sanción puesto que, para efecto del derecho tributario, la sanción tiene que estar perfectamente establecida en el Código Tributario. Lamentablemente no existe, pero allí va la invocación, porque este va a ser un trabajo no de ahora, va a ser un trabajo de por lo menos 3 o 4 años para que esto se tenga que aplicar. Pero ya tenemos que comenzar a que se difunda a nivel de los colegios profesionales, a nivel de todos los docentes en las universidades, para que se pueda cambiar y adecuar, no todos los sílabos, todas las mallas curriculares, no se tenga que dar una mayor difusión a las normas, porque la información es bastante sesgada. Tan es así que, mire, la guía de aplicación se refiere a una empresa textil, ¿ya? Y podríamos decir textil y comercial, pero tenemos una serie de sectores que en este caso la guía ni siquiera las toca, como es por ejemplo el sector agrícola. Y el sector agrícola tiene un gran número de pequeñas empresas, sobre todo familiares, ¿no? Que no se dice cómo se va a aplicar para el sector agrícola. Entonces por allí vamos a encontrar el sector pesquero. Tenemos las pequeñas embarcaciones pesqueras, las PEAs, ¿no? Tenemos los pequeños mineros. Entonces, toda una realidad que vamos a enfrentar en ese gran número que es prácticamente el 60% de empresas en nuestro país, empresas que nunca presentaron información técnicamente hablando. Muchas gracias a nuestro expositor, Juan Cajo Siguas. Dado que el tiempo para esta ponencia ha vencido, pues agradecemos su brillante participación, profesor, y también a los que nos acompañan en la sala, agradecemos su participación, su interés en conocer las normas internacionales de información financiera y sus variantes. Muchas gracias. Muchas gracias.